las instituciones políticas en definitiva, con todo sentido, porque uno se da cuenta de que no sirven para canalizar los deseos de transformación de la ciudadanía. Entonces se produce esa crisis del régimen, que lo podemos decir perfectamente así, que es el desprestigio. Pero es un desprestigio natural cuando la gente entiende que ya no le sirve para transformar su vida, que ya, aunque está sufriendo una regresión absoluta en las condiciones materiales de vida, salario, sanidad, etcétera, no puede hacer nada dentro de las instituciones actuales para modificar esa situación. Y eso, que es lo que se da hoy en día, sin lugar a duda y con toda claridad, pues es lo que lleva a que la gente pida más democracia. Ahora bien, partimos de varios elementos. Lo decíamos también esta mañana. La crisis económica es una crisis que se manifiesta sobre todo en el desempleo, pero también se manifiesta en todos los indicadores económicos restantes. Y es una crisis económica capitalista, porque tenemos que insistir en que vivimos en un sistema económico capitalista. Y esto significa que tiene sus propias normas y lógica de funcionamiento que lo diferencian del esclavismo, del feudalismo, del socialismo, de cualquier modelo teórico que se nos pueda ocurrir ahora mismo a nosotros. Tiene unas reglas propias. Esas reglas propias hacen que se comporte de una forma que tenemos que comprender cómo funciona. Porque si no comprendemos cómo funciona, difícilmente podremos saber, primero, quien tenga interés en reformarlo, cómo intentar reformarlo, y quien tenga interés por superarlo, cómo superarlo. De hecho, a Marx, aunque se le conoce como el fundador del movimiento comunista, como el elaborador, junto con Engels, del manifiesto comunista, Marx se dedicó la mayor parte de su vida a estudiar el capitalismo. No por casualidad, su obra cumbre se llama El Capital, y no El Comunismo. Se llama El Capital, pero que estudia el capitalismo con esa intención, con entender cómo funciona. Hoy estamos en una crisis económica porque el capitalismo se ha caído. El capitalismo, podríamos decirlo simbólicamente, gráficamente, como una bicicleta en la que uno tiene que pedalear continuamente, porque si deja de pedalear en algún instante, se cae, se desestabiliza y se cae. El capitalismo necesita crecer continuamente. Necesita crecer porque en el momento en el que no crece, pues no contrata trabajadores, no reproduce el bienestar material, la capacidad productiva, etc. Y entonces entra en crisis. Ese es el funcionamiento básico del capitalismo. Es esa bicicleta que necesita pedalear una y otra vez de forma permanente para poder seguir sobreviviendo. Pero hay diferentes formas de crecer. Siendo muy gráfico y muy esquemático, podríamos decir que el capitalismo funciona como un ciclo. Un ciclo que permite que un empresario tenga dinero, invierta, contrate trabajadores, se haga cargo de la maquinaria, de las materias primas que necesita, produzca algo y después lo venda. Cuando lo vende tiene beneficios que lo reinvierte y vuelve a comenzar otra vez. Y eso es lo que permite que tengamos mejores coches cada vez, que tengamos más empleo, etc. Ese proceso, esa bicicleta de seguir dando el pedal. Si en algún momento, en alguna de las fases de ese ciclo se interrumpe, porque no llega el dinero, porque los bancos no te prestan, porque hay un sabotaje y los trabajadores no trabajan, porque los precios de las materias primas se disparan, porque nadie te compra las cosas. Porque en algún momento que ocurra cualquier crisis de ese tipo, se interrumpe el crecimiento, la bicicleta se cae y entonces ya no necesitas volver a crear trabajo. Gráficamente lo podemos imaginar con una fábrica de automóviles. Un empresario pide dinero, se pone a contratar trabajadores para construir coches, produce esos coches y los intenta vender. Si llega un momento en el que no los puede vender y los mantiene en el concesionario, en el stock, como tiene todos esos coches ahí sin vender, no le interesa volver a producir. ¿Para qué va a construir más coches si ya tiene todos esos sin vender? Por eso, pues los trabajadores que tiene le sobran y los despide. Como los despide, la gente pierde su salario. Y al perder su salario, no compran. Y entonces eso hace que finalmente todo vaya en un círculo vicioso. El capitalismo son tres cosas. Búsqueda de rentabilidad. Eso es el motor del capitalismo. Ningún empresario va a invertir 1.000 euros para ganar 800, nunca. Va a invertir 1.000 euros para esperar ganar por lo menos 1.200, 1.300, 1.400. Una ganancia. Primer punto. Segundo punto, la competencia. Un empresario no es que invierta y vuelva a invertir porque le guste, sino porque si no lo hace, el rival que sí lo hace le va a destruir en tanto que empresa. Si yo estoy compitiendo con Guillermo en producir coches y yo, cuando tengo beneficio de los coches, resulta que ese beneficio me lo quedo y me voy con mis yates y me voy de fiesta y con vacaciones de lujo, pero él tiene sus beneficios y los reinvierte en mejorar sus coches, la próxima vez le comprarán los coches a él, que son mejores coches
que a mí. Entonces yo acabaré desapareciendo del mercado. Eso es la competencia. Y en el capitalismo competimos todos. Los trabajadores contra los trabajadores por un puesto de trabajo, los estudiantes contra los estudiantes en la medida que quieren acceder a un puesto de trabajo, las empresas contra las empresas para poder vender su producción y los estados contra los estados. Y eso es fundamentalmente importante. Y, por supuesto, pues después nos encontramos con que el capitalismo es contradictorio. El capitalismo es contradictorio. Vamos a ver, si yo soy una empresa y yo quiero tener todo ese, un incremento de dinero, o sea, unos beneficios importantes para poder producir mejores coches, no hace falta que diga que quiero tener más beneficios para poderme ir de vacaciones de lujo. No es necesario. Es simplemente, yo quiero tener beneficios para mejorar los coches. Bien, tengo que reinvertirlos. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Tener más beneficios. Cuanto más beneficios, mejor. Entonces, eso significa que a mí me interesa, como empresario, que mis trabajadores cobren poco, cobren menos, para que yo tenga más beneficios y los pueda reinvertir. Eso es lo que nos dicen los economistas neoliberales: bajar los salarios, que así podremos invertir, saldremos de la crisis. Ese es el escenario, ¿no? Pero si resulta que nos encontramos con una situación como esa, a mí lo que me interesa es que mis trabajadores cobren poco, pero que los demás trabajadores, por ejemplo los de Guillermo, cobren más. Porque si no, ¿quién me compra a mí la producción? ¿Quién me compra a mí los coches? Entonces, lo que a mí me interesa como empresario individual no le interesan a todos los empresarios a la vez. Entonces, esa es la contradicción. Lo que a uno le interesa, a todos les perjudica si todos lo hacen a la vez. Porque si yo bajo los salarios, pues mientras los trabajadores de Guillermo me puedan comprar a mí los coches, pues estupendo. Pero si todos bajamos los salarios a todos nuestros trabajadores, ¿quién nos compra la producción, no? Esto es un elemento obvio del capitalismo que lo hace contradictorio a todas las escalas. Está la escala de la empresa, pero en la escala de los países pasa lo mismo. Los países venden su producción al exterior. Si tú empobreces a todos los países, al final, ¿quién compra los productos al resto de países, ¿no? Es contradictorio, pero así es el capitalismo. Esa es la situación. Luego, es importante entender lo de la bicicleta, porque nos va a permitir identificar todo tipo de elementos que ocurren a nuestro alrededor y normalmente no nos damos cuenta. Por ejemplo, el tema de la obsolescencia programada, esta vez lo he dicho bien, esta mañana me ha costado bastante, que es el hecho de que los productos cada vez duren menos. Cada vez duren menos porque pues esto es algo que nosotros, por ejemplo, hay un documental de televisión española que se llama Comprar, Tirar, Comprar, que está muy bien, pero a lo mejor lo hemos sufrido en nuestras carnes. Las impresoras de ordenadores. Las primeras impresoras duraban un montón de tiempo y las actuales, si llega un año, tienes que aplaudir, ¿no? Entonces, realmente, ¿por qué? Pues eso es porque una empresa que tiene que cumplir el ciclo ese que yo he explicado antes, lo que le interesa no es que tú te lleves la impresora y vengas dentro de 20 años a cambiarla. No, ellos tienen que vender impresoras para poder construir más impresoras. Ese es el capitalismo. Entonces necesitan que las impresoras duren lo menos posible para que tengas que cambiarla otra vez. Y lo mismo ocurre con la ropa. El consumismo es realmente funcional al capitalismo. El consumismo salva al capitalismo. ¿Qué es eso de comprarte unos vaqueros y no cambiártelo en un año? Eso destroza el capitalismo. Cómprate unos vaqueros, está en la moda, etcétera, etcétera. Todo eso es funcional al capitalismo. Si lo analizamos así, que es como hay que analizarlo, entenderemos muchas cosas que nos ocurren a nuestro alrededor. Y entonces nos encontramos con ese ciclo. El capitalismo necesita crecer, el país necesita crecer. Y España ha crecido hasta ahora. Y Alemania también. Y hemos estado bien hasta ahora. En términos económicos, por supuesto, la crisis ya existía antes. Existía la crisis feminista, existía la crisis sobre todo de los jóvenes, de los trabajadores, etcétera, pero se seguía dándole a la bicicleta, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que antes sí y ahora no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado que nos hemos caído de la bicicleta? ¿Cómo es posible? ¿Cómo lo podemos entender? ¿Cómo lo podemos explicar? Entonces, tenemos que decir que no todos los países crecen igual. Todos tienen que crecer, pero no todos crecen igual. Países como Alemania crecen exportando. Crecen exportando. Vamos a pensar en un ejemplo que a todos nos va a resultar muy fácil de entender, que es el de China. China tiene dinero, produce y vende. ¿Dónde vende? Fuera. Como lo vende, tiene dinero y vuelve a comenzar a producir. ¿Qué hay en esa fórmula que le permite a China hacerlo? Pues que sus trabajadores no cobran una miseria. Pero claro, no les interesa que cobre una miseria, porque como vende fuera, no le preocupa. Eso es Alemania.
A otro grado, por supuesto. Alemania vende su producción fuera. Es un país que exporta más de lo que importa, para que nos entendamos. Exporta más de lo que importa. Entonces, dentro hay una desigualdad muy importante. Claro que es una desigualdad en un grado superior, donde hay un estado de bienestar, etcétera. Pero es una desigualdad importante. Tienen mini-jobs, tienen gente con subempleo, etcétera. Pero eso les permite porque mientras ellos vendan la producción fuera, el dinero vuelve, llega adentro y tú vuelves a producir. Y eso permite que tengas empleo. China pues tiene sus empleos porque como tiene que se producir siempre porque lo consigue vender, el día que no le compren fuera, pues tendrá un problema, como le ocurre a Alemania ahora. Bien, si esto es así, automáticamente uno dice, ¿cómo es posible? Todos los países no pueden vender fuera, es normal. Si todos los países venden más fuera, o sea, exportan más de lo que importan, aquí falla algo, hay una fórmula que falla, porque en el conjunto de la economía las exportaciones son iguales a las importaciones. Todavía no comercializamos con Marte y otros planetas, así que dentro del planeta Tierra tenemos que cuadrar eso. Entonces, si hay países como Alemania y como China que exportan más de lo que importan, es porque hay países que hacen lo contrario, que importan más de lo que exportan. Y ahí es donde nos encontramos el encaje del modelo capitalista a nivel mundial. Lo decía un directivo alemán de una forma gráfica, estupenda, magnífica, yo me quedé con ello y siempre lo digo, siempre que me acuerdo, claro. Es una cuestión que decía, nosotros, los alemanes, le vendíamos los coches a los españoles y les prestábamos el dinero con el que comprarlo. Y es verdad. Y uno va a las cuentas nacionales, a la balanza de pago y lo visualiza con toda facilidad. China hace lo mismo con Estados Unidos. China le vende los productos a Estados Unidos y le da la deuda pública, a través de la deuda pública le da los préstamos para que pueda comprar los productos chinos. ¿Es irracional? Sí, pero es que el capitalismo es irracional. En algún momento estalla eso. Bueno, pues ya nos ha estallado en el ámbito de la Unión Europea. ¿Qué ocurre? De una forma muy gráfica, ¿de acuerdo? Las empresas alemanas venden fuera y obtienen beneficios. Esos beneficios los dejan en el banco alemán. El banco alemán tiene dinero de sobra y le sobra el dinero. Entonces, porque un banco alemán, como cualquier banco, hace negocio prestando. Tú me prestas al 1 y yo te presto al 5. Y la diferencia es mi beneficio. Bien, el banco alemán le sobra el dinero, ¿qué hace? Se lo presta a los bancos españoles. No solo españoles, evidentemente, pero en este caso, españoles. Se lo presta a los bancos españoles. Los bancos españoles se lo prestan a las empresas españolas. ¿A qué empresas? A las que son rentables. Y como España no tiene industria, porque se ha desindustrializado para entrar en la Unión Europea y no competir contra Alemania, no es casualidad, pues lo que tiene es que buscar espacios donde se le pueda dar a la bicicleta, para que nos entendamos, donde un empresario puede invertir 1.000 para ganar 2.000. ¿Y eso qué es? La construcción. Entonces los bancos prestan a las empresas de la construcción. Las empresas de la construcción construyen viviendas. Como hay una burbuja, las viviendas se venden. Como ese es el ciclo capitalista, pues como en el dinero de la venta de las viviendas, construyes más viviendas. Y mientras todo eso dura, tienes empleo, por supuesto que sí. Tienes un incremento de viviendas, por supuesto que sí. Y lo que tienes es un incremento del endeudamiento, de las deudas. Porque las empresas constructoras pues tienen unas deudas con el sistema financiero español, el sistema financiero español tiene una deuda con el sistema financiero alemán, y los alemanes están vendiendo Audis y BMWs a los españoles con el dinero que les han prestado. Ese es el esquema. Evidentemente ocurre a la vez con Portugal, con Grecia y todo un poco más confuso, pero esa es la lógica. ¿Qué ocurre cuando no se venden las viviendas? Pues es el ciclo que habíamos dicho antes. Cuando intentas vender y no vendes, te quedas con la casa. Y entonces no te sirven trabajadores, porque ya no vendes tus viviendas. Entonces, ¿para qué quieres albañiles? Si ya no vas a construir más viviendas. Despedidos. Y empieza la recesión, empieza la crisis. Expulsamos a los trabajadores. Esos trabajadores ya no van a comprar en las tiendas de pequeña y mediana empresa, ya no van a comprar en su comercio, ya no van a comprar en ninguna parte. Entonces esas empresas empiezan a tener pérdidas. Como tienen pérdidas, ¿para qué tienes trabajadores si está haciendo pérdida? Y entonces entramos en un círculo vicioso. Un círculo vicioso que es en el que estamos ahora. Bien, en este punto, las constructoras no solo ya no venden, sino que empiezan a quebrar. Y cuando quiebran significa que no tienen con qué salir adelante, desaparecen, pero tienen deudas. Y tienen activos, las viviendas, etcétera, el suelo, lo que tengan en propiedad, que se lo quedan los bancos, se lo quedan el acreedor, quien prestó el dinero se lo queda, como una hipoteca. Entonces el banco se queda con el suelo, con las viviendas y con las deudas. Entonces el sistema financiero absorbe todas las deudas y absorbe las viviendas y demás, con un agravante, que la vivienda que decía que valía 1.000.000 de euros ahora no vale ni la mitad.
Es evidente, la diferencia es el activo tóxico. Si tú tienes un suelo que dice que vale 10 millones de euros y que realmente si lo quisieras vender obtienes 1 euro, literal, eso es lo que está pasando, pues la diferencia es el activo tóxico. ¿Cómo se está solucionando esto? Pues ya sabéis, el banco malo, que es que el Estado se hace el loco y dice, ¿qué dices? ¿Que vale 10 millones? Yo sé que vale 1 euro, pero te lo voy a comprar por 5 millones. Eso es lo que está haciendo el banco malo, socializar las pérdidas. Nosotros estamos dándole dinero por la cara, así de sencillo. Bien, cuando el sistema financiero se queda con todas esas deudas, porque se ha quedado con las constructoras y demás, ahí está el principal problema de la economía española, que es lo que va a explicar los rescates, o los llamados rescates, mejor dicho. Y es que el endeudamiento privado, que es el más importante de todo, es el que se lo tiene el sistema financiero en conjunto, que es con respecto a los bancos alemanes y a los bancos franceses. Según los últimos datos de hace 2 trimestres, nos encontramos con que los bancos alemanes y bancos franceses prestaron 300.000 millones de dólares a los bancos españoles. 300.000 millones. Evidentemente, para nosotros ahora mismo no nos imaginamos que vale tanto, pero es mucho. Es mucho. Ese es el dinero que prestaron y que tienen todavía prestado al sistema financiero español. Si el sistema financiero español quiebra, que realmente está quebrado, porque está quebrado, pero si quiebra, si reconoce que está quebrado, quienes tienen el problema son los bancos alemanes y los bancos franceses, que no cobran. Ya sabéis aquello de si debes 1.000 euros al banco, tienes un problema. Si debes 1 millón de euros al banco, es el banco quien tiene el problema, ¿no? Pues eso es lo que está ocurriendo en este momento. Por eso, para que no quiebren el sistema financiero alemán y francés, se rescata el sistema financiero español. Este es el truco. La Troika le da dinero. La Troika, y antes el gobierno de España, le da dinero al sistema financiero español para que siga pagando deudas. Solo eso. Porque despide trabajadores, se reestructura, no da créditos, es solo para que pueda seguir pagando deuda. Es decir, el círculo este que hemos dicho de que los alemanes prestan a los españoles, etcétera, para que pueda continuar devolviéndose. Y eso además puesto en primer lugar. Es decir, la Troika ha dicho, eso va a ser lo único que vais a hacer. Y eso es lo único que se está haciendo. Se reforma la Constitución el año pasado, en el 2011, para que el pago de la deuda pública sea lo fundamental, para que todos los rescates bancarios sea la prioridad, todo por encima del pago de la sanidad, de la educación, del trabajo, del empleo. Todo eso es la condición de la estructura. ¿Por qué? Porque ahí avanzamos ya para digamos, el tramo final. Porque si quiebra el sistema financiero de Alemania y el sistema financiero francés, quienes tienen un problema son los bancos, evidentemente, y sobre todo los que tienen más dinero. O sea, porque cualquiera que pregunte aquí a quién le molesta que quiebre el banco francés o el banco alemán, le va a importar bastante poco. Pero quien tiene mucho dinero le importa bastante, como es comprensible por otra parte. Pero sobre todo lo más importante es entender que la Troika tiene un plan. La Troika tiene un plan muy claro. De hecho, el capitalismo funciona creciendo y ellos lo saben. Por eso todos los debates de política económica eran a ver quién crece más, a ver quién tiene el PIB más grande, etc. Entonces han decidido que España, que ya no puede crecer con el modelo de la burbuja, porque ya no puedes repetir ese modelo, ha dicho, y como tampoco eres competitiva, porque tú no puedes competir contra Alemania ni contra Francia porque tienen mejor tecnología, porque ellos no sufrieron las dictaduras y no tienen ese retraso tan importante como tiene Grecia, Portugal y España, pues entonces vas a competir de otra forma, vas a intentar competir contra China y los países como China. Entonces, en vez de investigar y de poner dinero en investigación y desarrollo para mejorar la tecnología, etcétera, etcétera, que eso recibe recortes todos los años, pues en vez de hacer eso, lo que se hace es reformas laborales para atacar la negociación laboral para que los salarios caigan. ¿Por qué? Porque el objetivo es que España pueda competir contra China, que venda los productos y se lo compren a España en vez de a China, a los países del este, al resto del mundo. Y para conseguir eso tienes que tener trabajadores chinos, lo que significa que tienes que tener trabajadores con menores salarios, etcétera, etcétera. El objetivo es un empobrecimiento de la economía para que pueda competir o aspirar a competir y a ganar contra países como China. Esto en economía se llama carrera hacia el fondo o empobrecer al vecino. Carrera hacia el fondo porque no puedes ganar, no todos ganan. Si tú te bajas los salarios, él se baja los salarios, yo me bajo los salarios, y acabamos todos con los salarios a cero prácticamente, salario de subsistencia, para, o ni eso, para intentar ganar. No van a ganar todos, pero esa es la famosa palabra, competitividad.
Competitividad en España, en Grecia y en Portugal se traduce en bajos salarios. No tendría por qué ser necesariamente así, pero como Alemania y Francia son los que pilotan la Unión Europea, han decidido que esos países no van a producir, para que nos entendamos. Si ahora coge Alemania y nos mete mucho dinero para que produzcamos helicópteros, estaremos compitiendo contra Alemania. Y entonces, evidentemente, a Alemania no le interesa tener un competidor que venda helicópteros contra él. Y se trata de que nosotros jugamos en otra liga. Y en esa liga es la que nos van a guiar. Para eso hace falta un modelo de sociedad. Si tú quieres tener salarios bajos, pues tendrás que tener un montón de cosas que ahora mismo te sobran, como educación pública, sanidad pública, derechos sociales, derechos laborales, todo eso te sobra. Y eso es el modelo de sociedad que se está construyendo para intentar que la bicicleta se vuelva a poner en pie. Bien, esto tiene evidentes problemas económicos y sociales. Económicos, los que ya he planteado. Como el capitalismo es contradictorio, no todos pueden ganar, no vamos a poder vencer en ese plano, pero sobre todo problemas sociales. Una sociedad no puede tolerar un cambio en su modelo de sociedad tan radical en tan poco tiempo. Es imposible. Ellos intentan, lo que también hemos comentado esta mañana, como la parábola de la rana hervida, que igual la conocéis, que es un ejemplo en el que pones una olla con agua hirviendo y lanzas una rana. La rana nota el agua hirviendo, salta y se salva. Pero en un segundo ejemplo pones una olla con agua templada, metes a la rana está muy feliz con el agua templada y la vas calentando poco a poco. Y la rana no va notando los cambios de temperatura hasta que muere hervida. Esa parábola representa muy bien los cambios sociales que se están produciendo en España. Es decir, si nosotros nos dicen hace 8 años que hoy habría gente que no puede acceder a la sanidad pública, o que hoy hay gente que no puede acceder a un máster público por lo caro que es, nos hubiéramos llevado las manos a la cabeza. O la reforma laboral, tal y como se ha traducido. Como estamos normalizando estas situaciones, cada vez nos sorprendemos menos. Porque hoy, a día de hoy, en Madrid, pues te detienen simplemente por estar reunido con unos amigos pues preparando una manifestación. Y te imputan, como ocurrió con los imputados del 25S. O te detienen por sacar una pancarta en una manifestación. Ese tipo de actitudes son absolutamente anormales y desgraciadamente la estamos normalizando. Bueno, esa es su estrategia, la estrategia de vamos a intentar llegar a ese modelo de sociedad que estamos aspirando, modelo de sociedad altamente regresivo, y vamos a utilizar la porra y vamos a utilizar estrategias como el miedo. Aquí presente, yo mismo y otros 2 diputados estamos denunciados ante el Tribunal Superior por haber dicho que la policía tenía infiltrados. No es que realmente nos puedan hacer algo porque es absurda el delito, es sencillamente mandar un mensaje. Si se puede contra esos diputados, imagínense si una ciudadana normal se atreve a decir algo de la policía. Ese es el mensaje, es el miedo, lo que intentan trasladar.